Magnífica novela de aventuras desarrollada en los años 1731 y 41 en las Indias españolas. Corre el año 1741. Inglaterra desea las posesiones de España en las Indias, y no dudará en apostarlo todo a la carta ganadora. Vernon está dispuesto a arrasar las defensas de Cartagena de Indias, la llave de las Américas. Frente a ellos se alzan hombres como Blas de Lezo, Sebastián de Eslava o Carlos de No. Pero es en el campo de batalla donde se decidirá la suerte de los dos imperios. Y allí es donde el aventurero Vivar, informador y soldado al servicio del rey, tiene mucho que decir y muchas deudas que cobrarse en el invasor inglés. El aventurero Vivar odia al inglés con toda su alma. Para entender tal odio debemos saber de las vicisitudes que en el año 1731 acaecieron a nuestro aventurero. Hago mío ese odio al inglés y comparto totalmente la opinión de Vivar con respecto a esos cerdos piratas de la pérfida Albión. Si bien él tiene razones personales, las mías son históricas. David López maneja un ritmo perfecto y una prosa impecable llena de entrañables términos muy en desuso hoy en día y que sin lugar a dudas, la gente del siglo XVIII, empleaba con asiduidad. Es muy de agradecer el detalle del autor en investigar el idioma en tal sentido. También sabremos de la existencia de los inhumanos quilombos, o palenques. Y, en ese aspecto, hago también mía parte de la nota que David López escribe en el final de su estupenda novela y cuyo texto dice: en lo tocante a la existencia de quilombos, o palenques, en todo el Caribe y la América Latina, sobre el tema hay mucho escrito. Tan solo reconocer la maestría y genial testimonio que de la vida en los ingenios de caña de azúcar de la isla de Cuba dio Miguel Barner en su obra Cimarrón. En muchas de sus impresiones me he basado para reflejar la espantosa vida de los esclavos africanos en las Indias. Que la historia perdone a Europa por el daño causado a tales gentes, porque de existir Dios, negocio este sobre el que tengo más que serias dudas, jamás podría otorgarnos misericordia alguna. El resto es historia, para bien o para mal. Pero recordemos un poco el conflicto militar que llevó a España y Inglaterra a otra guerra. La Guerra del Asiento, más conocida por la Guerra de la Oreja de Jenkins. España, que había salido perjudicada de la Guerra de Sucesión, trataba de mantener su monopolio comercial con América. Gran Bretaña, que había conseguido tras esa guerra el llamado navío de permiso y el asiento de negros, trata por todos los medios, legales e ilegales, hacerse con un trozo del pastel. Sabiendo que España no iba a prorrogar la concesión por 30 años del navío de permiso, los británicos, sobre todo la clase dirigente y mercantil, veían con buenos ojos y hasta alentaban una guerra para desposeer a España por la fuerza, lo que no habían conseguido con la diplomacia. El navío de permiso era un buque mercante británico de 500 toneladas, de mercancías, encargado de hacer negocio cada vez que se realizaba la feria de comercio con las flotas de Nueva España en México y los galeones de tierra firme. Estos navíos tenían permiso para vender sus mercancías cada año. Los beneficios fueron tan grandes que vieron un gran negocio en aumentar las ganancias de forma ilegal. Cuando a los navíos británicos se les acababa las mercancías, eran repuestas por la noche desde pequeñas embarcaciones, aumentando así el negocio y los beneficios. Estos buques fueron conocidos como barco de las donaires, pues al contrario que el mito, no se vaciaban nunca. Las naves negreras aprovechaban las visitas a puerto para introducir mercancías. Cualquier nave con pretexto de averías o riesgo de naufragio entraba en puerto español y, clandestinamente, comerciaban productos a precios más baratos. El negocio era tan lucrativo, que muchos jamaicanos hicieron del negocio ilegal su forma de vida. Como resultado, el comercio español se redujo a la mitad. Los españoles tenían el derecho de visita de los buques mercantes británicos, confiscando las mercancías fuera de registro, es decir, sin declarar y por tanto ilegales, motivo de discordias continuas, sobre todo al aumentar el contrabando.
En enero de 1739 estuvo a punto de firmarse la Convención del Pardo, un acuerdo donde se resolvía la cuestión de las presas hechas por los guardacostas españoles, las cuentas que no cuadraban de la Compañía del Mar del Sur británica, los litigios fronterizos en Florida y otros problemas. España estaba dispuesta a ceder en varios aspectos del litigio. Uno de ellos fue el pagar indemnizaciones por la captura de buques contrabandistas. Cuando el ministro Walpole presentó el convenio al Parlamento para ratificarlo, la Cámara de los Comunes lo rechazó. Sin duda, los intereses y la avaricia de muchos, llevó a la guerra a las dos naciones. Walpole, que no deseaba la guerra, tuvo que ceder ante las presiones y hacer suya la frase, el mar de las Indias, libre para Inglaterra o la guerra. ¿Por qué Walpole y otros partidarios de la paz cedieron ante los belicistas? Es fácil de comprender ante el estado de tensión al que se había llegado. El punto álgido se alcanzó en esa reunión de la Cámara de los Comunes un 8 de marzo de 1739, día elegido por Walpole para presentar el convenio de El Pardo y pedir su ratificación. En los momentos de mayor acaloramiento, uno de los partidarios de la guerra dijo que presentaría pruebas de la barbarie española y apareció en la sala un capitán escocés llamado Jenkins con una caja en las manos. En ella estaba su oreja cortada años atrás. Relató lo que le había sucedido y la indignación y gritos contra España y a favor de la guerra fue ya imparable. ¿Quién era Jenkins, y qué le había ocurrido? El capitán escocés Robert Jenkins mandaba una fragata mercante británica llamada Rebecca. Llevaba productos para comerciar con los permisos en regla. Navegando por la Florida es detenido por el guardacostas español La Isabela, al mando del capitán Julio León Fandiño, que tenía la obligación de comprobar si las mercancías que llevaban estaban registradas en los libros. Registrando la bodega del barco encontró gran cantidad de mercancía de contrabando. Como escarmiento, Fandiño cortó la oreja del contrabandista y le dijo: «Ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve». Si esta frase se dijo o no, es lo de menos, lo cierto es que en la Cámara de los Comunes, se tomó como una afrenta a su rey y era merecedora de una declaración de guerra, aunque, ya sabemos que este hecho se tomó como una excusa. Siendo el objetivo de esta guerra el control del comercio de América, la contienda sería principalmente en el mar. España solo contaba con 31 navíos, más otras 9 fragatas de 2 puentes y armadas con unos 50 cañones, mientras el número de fragatas era muy pequeño. Gran parte de los navíos españoles no eran verdaderos navíos de línea capaces de enfrentarse a una escuadra, sino que eran buques aptos para la escolta con cañones de pequeño calibre. Esta situación se había tratado de subsanar en las décadas anteriores, pero lo cierto es que solo se contaba con un navío de 3 puentes y 114 cañones, 2 de 80, 6 de 70 y 12 de 64 cañones. Por el contrario, la británica disponía de más de 100 navíos de línea, 15 de ellos armados con 90 a 100 cañones, 16 de 80, 17 de 70, 15 de 64, 11 de 60, 29 de 48 a 54, unas 40 fragatas y numerosas unidades menores, siendo sus calibres superiores a los embarcados en los españoles. Con un simple vistazo a estos números, se puede pensar que los españoles no tenían ninguna oportunidad en ganar la guerra. Siendo Gran Bretaña la dueña de los mares, las plazas en América caerían como piezas de dominó. Todos sabemos cómo acabó esta guerra. Excepto algunos éxitos, la poderosa Royal Navy no consiguió doblegar a los españoles en América. Los perros ingleses preferirán seguir creyendo que España era inferior en todos los aspectos, que en el siglo XVIII perdió todas las guerras, que el fracaso británico en Cartagena de Indias en 1741 no tuvo la menor importancia. Por lo menos no pueden negar que Vernon fue derrotado, pero siguen sin admitir el verdadero alcance del desastre británico. Seguirán creyendo que el objetivo de los británicos era liberar América del yugo español. Simplemente con exponer los hechos tal y como ocurrieron se podrá comprobar que España, su armada y sus hombres no merecen que sean recordados como los grandes perdedores, mirando a nuestra historia con otros ojos, sin complejos de ningún tipo. Los anales de esta guerra no se reducen a Cartagena de Indias y Portobelo. No. Hubo muchos más combates y, en la mayoría de ellos, la poderosa maquinaria militar británica fue derrotada.